Vale, para los que sois un poco nuevos en el tema de Twinmotion, por si alguien no lo conoce todavía y está empezando o lleva poquito tiempo, comentaros que, bueno, Twinmotion es un programa de renderizado en tiempo real. Esa es la característica principal. Eh, Como veis en la página web oficial, twinmotion.com, habla de visualización arquitectónica sencilla y eso es así. ¿Está vinculado solo con el mundo de la arquitectura? Bueno, pues realmente se puede hacer una presentación de cualquier elemento de forma individual, de cualquier objeto que sea, pero sí es verdad que el flujo de trabajo está un poco orientado al tema de la arquitectura. Vale. Representación renderizado en tiempo real, lo que significa que durante el proceso de creación de nuestro archivo, de nuestro trabajo, de nuestro proyecto en Twinmotion, vamos viendo, a medida que lo vamos desarrollando, vamos viendo cómo será el resultado final. El resultado siempre va a ser mejor de lo que vemos en pantalla por una cuestión de procesado de lo que es el procesado final, el renderizado final de los elementos. Y la característica principal del programa, de forma general, desde mi punto de vista, es que eso que pone ahí de made easy, hecho fácil, es, además de que es muy fácil, es muy rápido, ¿vale? Porque es un programa que nos permite conseguir escenas de grandísima calidad en muy poco tiempo de procesado. Para mí esa es la calidad, la característica principal del programa. Esta última versión que salió oficialmente la semana pasada, pues yo creo que fue justo hace una semana, el día 11 o el 12 de enero, tiene una serie de novedades que ya nos habían dejado ver y probar en la versión anterior, que era una preview, una previsualización, ¿vale? En la que hay enormes novedades que le dan todavía mucho más valor a lo que es el programa. Vamos a ir viendo un poco esas novedades. Yo tengo por aquí un vídeo que vamos a ir viendo así sobre la marcha y luego profundizaremos un poquito para que veáis un poco todos los aspectos del programa. La primera cuestión así importante es el tema bueno, aquí habla de la importación de las nubes de puntos, que es algo interesante que veremos después. Otra opción muy interesante es el tema de la importación de modelos desde distintas aplicaciones en tiempo real con un Direct Link, que también lo veremos ahora. Y bueno, todo está orientado a conseguir la máxima calidad, siempre, ¿no? El SkyDome, por fin la inclusión de imágenes HDR, la que yo creo que es gran novedad, que es el renderizado con Path Tracing, eso que veis ahí en pantalla, que es un renderizado no de rayos, como puede ser, por ejemplo, VRay, pero sí simulando una calidad de ray tracing, cosa en la que se consigue una calidad en las imágenes y en los vídeos, bueno, tremenda, ¿vale? Hay muchas otras novedades, por ejemplo, como la inclusión de elementos o la adaptación de la biblioteca, el incremento de modelos en la biblioteca de objetos, las vistas de alzado que han conseguido tener una gran calidad, alzados y plantas de los elementos, lo que comentaba, ¿no? Precisamente el tema de nuevos objetos, nuevos personajes cada mes, es una de las cuestiones que han introducido últimamente. La ampliación de la biblioteca de Kixel Megascans, muy vinculada con el tema de la vegetación, pero no solo vegetación, sino muchos elementos. Otra opción muy demandada, que es, como veíais, el uso del ratón 3D Connection. Y otra de las grandes novedades, que es el uso, por así decirlo, definitivo de lo que es la nube, para compartir nuestro trabajo con lo que es eh, nuestros clientes o el trabajo que tengamos que realizar. Vale, entonces realmente es un programa muy completo que ya lo era con anterioridad porque ya se conseguía muchísima calidad, pero con la inclusión de ese Path Tracer, de ese renderizado de más calidad,
se consiguen unos resultados todavía mucho mejores y mucho más impresionantes. Por Sobre empezar un todo, poco, dime, sí. y sobre todo manteniendo la facilidad que tiene Sí, Twinmotion. Todas estas mejoras siguen el camino que va llevando Epic, que son los sí. dueños de Epic Games, que son los dueños de Twinmotion, y que en ningún momento abandonan esa facilidad de hacer los proyectos que comentabas antes, el Made Sí. Easy que comentabas. Efectivamente, el Made Easy, que es una frase que está ahí, se podían poner muchas más cosas, pero el Made Easy realmente es que es así, ¿no? Es un programa eh, realmente para lo que se consigue, es un programa muy sencillo. Luego, como en todos los programas vinculados con este tema del renderizado, etcétera, pues hay una componente subjetiva muy grande, ¿no? De, pues esto me gusta de una forma, esto me gusta de otra, un poquito más de luz, un poquito menos, la sombra, etcétera. Pero todo eso, toda esa dificultad subjetiva que tiene cualquier renderizado, aquí es una cuestión de unas barritas que se mueven y, bueno, como veremos precisamente ahora, ¿no? Muy, muy, muy sencillo, hecho muy sencillo. Entonces, De todas formas, sí, Jesús, para recordar, hicimos un curso en noviembre, si sí, recuerdas, un curso gratuito, abierto, sí, que hubo más de 800 inscripciones. sí, Y bueno, si alguien, yo me imagino que la gran mayoría de los que estamos aquí, me imagino que lo escuchó, le suena y tal, eh, podéis acceder al curso completamente gratis. Ya salió, o sea, en ese curso vimos algunas de las herramientas de la Previa 1, de la versión que salió en noviembre, que es la 2022, la Previa 1. Si a alguien le interesa ponerlo en marcha o junto con la compra de la licencia, esa puesta en marcha de Twinmotion, en esas, creo que eran 6 horas, sí. se ve prácticamente completamente el programa. O sea que si es un curso en vídeo, en YouTube, está en oculto, hay que solicitarlo, pero bueno, seguramente lo incluyamos o incluyamos la referencia dentro de los mails junto con la grabación de este webinar. O sea que si a alguien le interesa más, además tenerlo aparte o lo que sea, pues también nos lo puede solicitar por aquí en preguntas o bueno, o incluso contactando con nosotros en iscarnet.com, por teléfono, por email, como queráis. Eso es. Pues bueno, por seguir un poco el orden de la lógica del trabajo con el programa, vamos a ver esa primera gran novedad de lo que es el software, que es el tema de la importación. Realmente Twinmotion Epic y Twinmotion ha hecho un gran esfuerzo para hacer que Twinmotion sea un programa de referencia en el tema del renderizado. Y para eso, lógicamente, tiene que estar vinculado de cierta forma con lo que es las aplicaciones de desarrollo de modelado 3D. ¿Vale? Entonces, como digo, han hecho un gran esfuerzo, han creado una serie de plugins para lo que es cada una de las aplicaciones. Ahí veis, por ejemplo, plugins para 3D Max, para Archicad, para Briscad, para FormZ, Navisworks, Revit, Rhino, RiCAD, SketchUp, SolidWorks, Vectorworks y la importación del plugin para Unreal Engine también. Como veis, hay un montón de aplicaciones. Básicamente, desde el punto de vista de modelado 3D, estamos cubiertos en todos los casos y de todas las formas prácticamente posibles. Estos plugins es una vinculación directa entre lo que es el programa de modelado y lo que es Twinmotion. ¿Vale? Un proceso muy habitual del trabajo de Twinmotion es importar el modelo directamente, es decir, tener un modelo en 3D en un archivo guardado e importarlo a través de la geometría, pero estos plugins que acabamos de ver es lo que se llama aquí el enlace directo. Bueno, simplemente por comentar el tema de la geometría, podemos ver cómo al importar podemos importar la mayor parte de los archivos del universo 3D, por así decirlo, FBX, archivos de SketchUp, OBJ, Cinema 4D, etcétera, un montón. Pero esos plugins directos los tenemos vinculados con la opción de enlace directo.
Para tener la opción del enlace directo hay que descargar el plugin, instalarlo y básicamente no tiene mayor dificultad. Yo tengo abierto aquí dos aplicaciones. Como veis, ahí tengo una vivienda en un ejemplo de Archicad y tengo también un archivo de SketchUp. Básicamente lo que tenemos que decirle al programa es, bueno, pues nada, vamos a enlazar directamente el archivo de SketchUp. Le decimos que en este caso guarde la jerarquía, una de las opciones. Lo tenemos enlazado, pasa que aquí no vemos nada. Vale. Como es un enlace directo, nos vamos al programa y realmente tenemos ahí una opción que es DataSmith, que es como se llama, por así decirlo, el plugin, y lo sincronizamos. Y entonces, pues automáticamente lo tenemos por ahí. Vale, tenemos ahí esos 6 cubitos que teníamos en el modelo. Damos cuenta que si yo este elemento lo muevo para aquí y ese elemento lo muevo para allí y le doy a sincronizar de nuevo, pues automáticamente y en tiempo real yo tengo los elementos ahí movidos. Vale, lo bueno que tiene esta última versión es que además de poder importar directamente, así como veis, de un programa como SketchUp o cualquiera de los otros, a la vez podemos enlazar directamente con cualquiera de los programas que tengamos abierto. En este caso de Archicad, tenemos también el plugin ahí cargado. Básicamente le voy a dar a esa opción y después de un ratito, pues va a salir aquí una ventanita que nos va a decir que está procesando la información. Es un archivo un poquito más grande, así que va a tardar un minutito, pero mientras os comento un poco la ventaja que tiene esto realmente. Si os dais cuenta, estamos trabajando con distintas aplicaciones dentro de un mismo archivo. Es decir, a la vez que nosotros, o una parte, imaginaos por ejemplo una empresa que tenga distintos sectores, distintos departamentos que pueden trabajar con distintas aplicaciones de las que vimos antes con los plugins, 3D Studio, Revit, SketchUp, Rhino, etc. Bueno, pues como veis, se puede vincular en tiempo real toda esa información y trabajar con ella de forma totalmente directa, sin ningún tipo de problema. Ahí veis la casita directamente importada. Cada elemento pues es un objeto, evidentemente, está todo ahí importado. Y básicamente nos permite, en equipos, por así decirlo, multidisciplinares, equipos con distintas aplicaciones, pues nos permite trabajar de forma conjunta en el mismo archivo y en tiempo real. Vale, eso es bastante interesante y yo creo que es un paso muy importante porque es verdad que la mayoría de nosotros cuando trabajamos con una aplicación solo, pero realmente si se da el caso de que haya otras aplicaciones dentro del flujo de trabajo de una empresa o de un estudio o de cualquier grupo, pues es muy, muy interesante. Vale. Otra novedad importante dentro de lo que es el tema del Twinmotion, vamos a hacer una escena nueva, es la importación de nubes de puntos. Pues ya sabéis que el tema de las nubes de puntos, pues iba a decir que está de moda, pero bueno, eso parece una cosa así un poco seria, ¿no? Realmente es una información o una forma de obtener datos muy habitual ahora mismo y se están convirtiendo en una metodología de trabajo o una herramienta de trabajo muy útil. Evidentemente, dentro de Twinmotion, la gran ventaja que tenemos es que podemos cargar esas nubes de puntos desde la misma opción de importar. Veíamos geometría, enlace directo, paisaje, que es para trabajar con terrenos, e importar LIDAR, que es la opción básicamente de lo que es las nubes de puntos. Y bueno, realmente si nos vamos a las nubes de puntos, pues tenemos ahí distintos tipos de nubes. Las nubes de puntos más habituales, bueno, yo siempre me he encontrado en el mundo de las nubes de puntos con archivos, como veis, .e57, hay .las, el las cipeado, txt, xyz, etcétera, con programas básicamente de edición de las nubes de puntos. Se puede intercambiar los tipos de archivos fácilmente. Y hay que decir una cosa muy importante en la que Twinmotion hace hincapié. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es cargar la nube de puntos, no vamos a tener posibilidad de edición de la misma.
Eso yo creo que tiene bastante sentido porque para editar nubes de puntos o para partir nubes de puntos, trabajar con distintas nubes, etcétera, hay ya multitud de software y no tiene mucho sentido de renderizar en tiempo real, pues tuviéramos una edición de nubes de puntos que al fin y al cabo es un proceso o unos datos que, si bien nos sirven para trabajar con esa información, tampoco editarla nos va a servir de mucho. Aún así, tenemos ciertos grados de importación que podemos hacer. Como veis, cuando seleccionamos la nube de puntos, tenemos una serie de opciones en la que podemos darle un poquito más de tamaño a las nubes de puntos, cambiar, hacer que se vean las sombras o no se vean, el tipo de punto, que sea un cuadrado o un círculo, como decía, el tamaño más grande o más pequeño, ¿vale? Y la representación de color, ¿no? Las nubes de puntos, ya sabéis que, y bueno, si no lo sabéis lo comentamos, cada uno de los puntos puede tener un valor RGB, con lo cual se ve una información, hace que se vea ahí el tema del faro rojo y el coche gris y el techo de otro color, o pueden ser nubes de puntos con distintos gradientes, ¿vale? Por posición, por unicolor, un color único y un color que se puede cambiar para darle pues el tono que queramos, ¿no? Es decir, que eso tampoco hay ningún problema. Eso es básicamente lo que podemos hacer. Ahora, dentro de la propia nube de puntos, pues nosotros podemos generar, pues por ejemplo, un corte con la herramienta de caja de sección que tenemos por ahí. Y ese corte, a ver si me deja ponerlo, vamos a eliminar esto de aquí, el suelo, para que no nos dé problemas. ¿Vale? Y vamos a poner la caja de sección por ahí. Vale, ahí tengo la caja de sección. Tengo varias. Vale, por ahí tengo una, por ahí tengo otra. Vamos a darle a escala. Y entonces podemos recortar la nube de puntos como queramos. Ahí os fijáis cómo se está produciendo ese corte. Podríamos quitar cualquier elemento que no nos interese, por ejemplo, esos coches, etcétera, ¿no? Vamos a probar a ver si nos deja hacer aquí un corte nuevo. Vamos a borrar estos y vamos a hacer uno nuevo ahí. Vale, nos la coloca mal. Bueno, no pasa nada. Ahí tenemos esos elementos y esa nube de puntos, ¿no? Vamos a orientarla, a ver si nos deja orientarla por ahí. Bueno, ahí la veis. Habría que rotar la historia. Vamos a darle así por ahí, ¿vale? Y la vamos a bajar por ahí un poquito. Y ahí tenemos un poco el corte de ese elemento. Vale, ahí lo veis cómo se puede eliminar geometría de lo que es la nube de puntos que no nos interesa a lo mejor verla en algún momento. Por ejemplo, ahí, ¿no? Se puede utilizar también como base porque tenemos lo que es una colisión de la propia nube. Veis que ahí viene calidad de colisión. Y entonces eso nos permite, por ejemplo, pues generar un recorrido de peatones tomando como base pues la nube de puntos, ¿vale? Entonces, pues bueno, básicamente los personajes, vamos a mover este elemento un poquito más para que salga por ahí. Ahí se ve algún personaje, se puede ajustar la nube de puntos porque estaba un poquillo por el aire, pero bueno, sobre todo si tenemos geometría de terreno, es una forma bastante interesante de trabajar con lo que es con lo que son las nubes de puntos, ¿vale? Nubes de puntos grandes, son fácilmente trabajables. Esta es una nube de puntos relativamente pequeña que también hay que tenerlo presente. Vale, voy a hacer aquí una nueva escena y vamos a meternos ahora con las dos siguientes opciones muy interesantes, que son las que le dan un poco esa calidad añadida, ¿no? Aquí, como veis, tenemos una visualización en este ejemplo que tengo por aquí. A ver,
porque ahora a ver si puedo cambiar por ahí, ¿vale? Aquí tenemos una representación de, este es el ejemplo, uno de los ejemplos que viene dentro de Twinmotion de la última versión, escenas de demostración Lake House. Y esta representación, como veis, tiene una iluminación. Lo que es esos dos grandes saltos que ha dado el programa en esta última versión es, por un lado, el SkyDome. El SkyDome nos permite activar lo que es la inclusión de imágenes HDR y obtener la iluminación directamente desde esa fuente de luz. Las imágenes HDR ya sabéis que son imágenes de gran calidad, imágenes que se adaptan, ahí veis por ahí, ¿no? Bueno, aquí no hay mucha nube, pero ahí veis esos elementos. Bueno, pues es una imagen de gran calidad de la que nosotros en Twinmotion podemos obtener la iluminación. Tenemos la posibilidad de modificar la iluminación añadiendo cualquier tipo de HDR, de los muchos que ya vienen dentro del propio programa. Si os dais cuenta, aquí tenemos muchísimos. Bueno, me he metido en varias opciones, pero como veis, tenemos ahí SkyDome, tenemos mañana y tarde, mediodía y sol bajo. Yo elijo sol bajo. Dentro de sol bajo, claro, nublado y encapotado. Y dentro de esa opción, pues ahí tenemos varios. Veis que yo tengo algunos descargados. Estos los podemos descargar de forma gratuita, con lo cual ya los tenemos incluidos dentro de la propia licencia. Y básicamente lo que tenemos que hacer simplemente es arrastrar la imagen a lo que es el espacio del cielo y en unos segundos se actualiza y nos muestra esa imagen con esa calidad que tenéis ahí. Si os fijáis, pues bueno, esto es un gran paso porque realmente tenemos la posibilidad de obtener la iluminación desde la propia imagen, ¿no? Es una de las cosas que venía demandándose mucho. Dime. Sí, es otra, o sea que una vez que metes un SkyDome, o sea, un cielo de este tipo, ya el ambiente, la luz, fíjate, sí. es otra historia, ¿eh? Llevaban tiempo pidiéndolo y estaba puesto en el roadmap, en la hoja de ruta de las mejoras de Twinmotion. Sí. Al fin lo has metido y lo que dices, muy, muy importante novedad, y además es que el render, o sea, por lo menos la ambientación es completamente diferente, es otra historia. Efectivamente. Entonces, ya también es importante que os dais cuenta que si os dais cuenta, nosotros desactivamos el SkyDome y tenemos una fuente de iluminación. Si lo activamos, tenemos otra fuente de iluminación. Y con el Path Tracer, que es este elemento que tenemos aquí, tenemos a su vez dos tipos más de iluminación. Es decir, nosotros podemos calcular el Path Tracer, el renderizado, que simplemente se trata de darle ahí y ver el resultado que obtenemos a la hora de renderizar. Ya con lo que es este tipo de renderizado ya nos da una calidad distinta, pero a la vez tenemos una cuarta representación de la iluminación si activamos el SkyDome. Si os fijáis, como yo tengo un cielo, le puse un sol bajo, la iluminación de la escena general se reduce porque el sol está bajo, evidentemente, y hay menos iluminación. Es decir, que tenemos realmente 4 posibilidades de iluminación dentro del mismo programa, lo cual es una auténtica maravilla. Si os dais cuenta, el Path Tracer, lo que es el renderizado, esa cuarta opción, esa cuarta novedad que realmente para mí es la de las más importantes junto con la de SkyDome, pues es absolutamente conseguir una calidad tremenda, ¿no? Si nos vamos a lo que es el interior de la vivienda y buscamos un punto de vista bueno y modificamos un poquito la posición del SkyDome cambiando, vamos a ver, tenemos la posición del reproductor, aquí tenemos el Path Tracer, vale, vamos a darle a renderizar así, vale, ahí fijaos cómo
se produce un cálculo de las sombras que es distinto a lo que es el renderizado sin Path Tracer, ¿vale? Es decir, que tenemos mucha más calidad. Yo aquí estoy utilizando la calidad más baja, ¿vale? Para que no tarde demasiado tiempo en darnos un resultado, pero realmente tenemos una calidad que podemos configurar sin ningún tipo de problema para hacer que el programa se adapte a la calidad que nosotros queramos. Lógicamente, el Path Tracer tiene un tiempo de renderizado mayor que una imagen, digamos, sin él, pero se puede modificar sin ningún tipo de problema. Además de esto, el Path Tracer se puede utilizar en todos los elementos que nosotros vayamos a exportar. Tanto la imagen como el panorama, como el vídeo, como la puesta en fase, como la presentación, como el panorama set, pueden ser renderizados sin Path Tracer o con Path Tracer, lo cual es bastante útil. Hay una limitación solo y es para los usuarios de Mac. De momento no está disponible el Path Tracer para usuarios de Mac y lógicamente para utilizar el Path Tracer pues necesitáis una tarjeta gráfica un poquito buena, pero tampoco hace falta que sea demasiado. Vale, yo tengo una tarjeta aquí 1070 que ya tiene unos años y bueno, como veis se puede conseguir un resultado más o menos bueno. Vale, Yo creo que lógicamente, sí, los resultados a todos los niveles, con las 4 opciones, con Path Tracer, sin Path Tracer, con SkyDome sí, y sin nada, todas son válidas, pero yo creo que el top con Path Tracer y el SkyDome activado, sí. los resultados mejoran muchísimo, le dan ese punto de realismo que antes Twinmotion lo tenía, pero no lo tenía tan definido. Claro, efectivamente. Claro, lógicamente, después, como veis, dentro del reproductor tenemos una serie de opciones, dentro de lo que es la iluminación tenemos otra serie de opciones. Entonces, claro, eso hace que haya muchísimas combinaciones de opciones a la hora de renderizar, ¿no? Como veis, al tener activado el Path Tracer, nosotros tenemos ahí pues el número de muestras por píxel, el número de rebotes que queramos que calcule, que elimine el ruido, esto es lo que se llama el denoiser, que también lo hace automáticamente, las pequeñas máximas, bueno, es que la traducción a veces es un poquito peculiar, los puntitos blancos a la hora de calcular, bueno, hay muchísimas opciones con las que se puede jugar y se puede conseguir muchísima calidad. Puede que esté, Jesús, bueno, aparte por supuesto en exteriores, también esta opción del Path Tracer de cara a conseguir resultados de materiales Sí, y demás para interiores, sí, lo mejora muchísimo. O sea, es decir, para sí, interioristas, bueno, de efe- locales comerciales, tal, efectivamente, sí, eh, aquí eh, mejora bastante la calidad del render, que es lo que se demandaba anteriormente. O sea, claro, que efectivamente. con esto. Claro, es que realmente es un cálculo de la luz. Es un cálculo de luz. Entonces, como hay distintas fuentes de luz que ahora el programa ya recoge, pues entonces se va consiguiendo mucha más calidad. Hay que decir una cosa, y hay que decir que el Path Tracer no es un renderizado ray tracing, ¿vale? Es decir, no es un renderizado en el que se calculen todos los rayos de luz, como hace, por ejemplo, un programa como VRay, pero sí es un renderizado que trata la luz simulando la iluminación real, lo cual tiene la ventaja de que nos da una calidad muy grande, pero en muy poco tiempo, ¿vale? Como os dais cuenta, al darle a renderizar, nosotros aquí tenemos un renderizado con luz, con reflejos en el agua, etcétera, simulando lo que sería la realidad, pero en muy poquito tiempo, ya está acabado. Así que hay que tenerlo presente, pero Hay que, hay que sabiéndolo, Hay que tenerlo en cuenta y además teniendo el proyecto en 3D hecho, al incluirlo en Twinmotion, para llegar a esta calidad estamos hablando de corrígeme Jesús si no, de 1 hora y media a lo mejor de proceso de poner sí, un la completo verdad todo, es hora y media, que 2 horas, en un una proyecto de vez, este estilo. sí, ¿No? una vez que tienes el modelo 3D hecho, que puede ser el proceso quizá más laborioso, eh,
realmente, digamos que darle vida al modelo en Twinmotion es un proceso bastante rápido. Como todo en la vida, te puedes parar en la configuración de la roca para que sea exacta, o la hierba, o lo que quieras, pero en términos generales, una imagen de gran calidad es un tiempo, como dices tú, de una hora, hora y media, más o menos por ahí, Claro. o incluso menos, ¿eh? Y lo que es muy, 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 muy importante es que daos cuenta que a medida que estamos trabajando con esto, estamos viendo el resultado final. Y ese resultado final nosotros lo conseguimos después en muy poco tiempo. Procesar una imagen de Twinmotion, por norma general, una imagen de gran calidad, o un vídeo con la iluminación de Twinmotion, no con Path Tracer, sino con Twinmotion, un vídeo de 10 segundos lo tienes en un par de minutos renderizado. Un vídeo HD, ¿vale? Con Path Tracer tarda un poquito más, pero ya estás hablando de un vídeo con un renderizado Path Tracer. O sea, es una auténtica maravilla. El tema del Path Tracer ha incluido otra de las características que a mí me parece muy interesante, que es, por ejemplo, las vistas, ¿vale? Nosotros teníamos dentro de Twinmotion la posibilidad de generar vistas en alzado, ¿vale? Y si os fijáis, la representación de las vistas, pues era un poquito peculiar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, vamos a ver si movemos esto un poquito así. Nosotros teníamos una representación en Twinmotion, en estas vistas en alzado, en las que veis que a cada objeto se le pone un bordecillo de color negro. Esta es la representación de Twinmotion, ¿vale? Pero si le damos a renderizar en la vista, también obtenemos ya una representación del modelo que no tiene nada que ver con el Twinmotion. Esto es una imagen que ya es perfectamente válida para presentar quizá con un poco más de calidad, evidentemente, pero en cualquier trabajo a nivel profesional. Si activamos, por ejemplo, la iluminación y desactivamos el Sky Dome, pues tenemos una iluminación muy distinta. Si os dais cuenta, ahí básicamente, vamos a movernos un poquito. Fijaos, esta es con la representación de Twinmotion y ahora con Path Tracer. Vale, si os dais cuenta, los árboles ya son los árboles, simplemente un agua. Bueno, esto es una auténtica pasada, la sombra, etcétera. Y todo esto con la calidad Es más imagen, baja, ¿eh? imagen de concurso, ¿eh? Sí, Prácticamente. sí, la O verdad sea, es que es una auténtica maravilla. Vista en perspectiva, vista en planta. Vamos a darle vista en planta. Es esta de aquí. Y ahí lo tenemos, ¿no? Pues eso. Es decir, que tenemos una representación. Esa es la representación de Twinmotion. Ahí lo tenéis. Esa por ahí. Y ahora la representación eh, con el... Fijaos ya en la sombra, etcétera. La hierba parece prácticamente una fotografía, el camino, bueno, la verdad es que es una auténtica maravilla. A mí esto me gusta mucho, porque realmente la visualización que teníamos previamente, pues bueno, sí, estaba bien, pero lógicamente tenía, pues bueno, esa limitación, y además es que no podíamos hacer nada, no podemos cambiar nada de este aspecto. Además de eso, si lo que hacemos es darle un corte a la escena y subimos un poquito por ahí y cortamos, más o menos. Uy, me he pasado. A ver si podemos pegar un corte por ahí, un poquito menos. Bueno, lo dejamos por ahí. Pues tenemos además una sección, ¿no?, del elemento. Con lo cual, acercándonos, alejándonos, etcétera, tenemos, al tener el modelo en 3D, tenemos todo hecho, realmente. Vale. Bueno,
Otra de las grandes novedades, bueno, de las grandes novedades, esto ya casi deja de ser una novedad, que es los assets, ¿vale? Todos la biblioteca, ¿vale? En general, la biblioteca de objetos, que es enorme, ¿vale? Ya no solo objetos en cuanto a mobiliario, mobiliario interior, mobiliario de ciudad, jardineras con señalización, etcétera, sino a los objetos de personajes, a los objetos de vegetación que están dentro de la propia biblioteca, vehículos, hay multitud. Cada mes se van actualizando. Si vemos el roadmap de Twinmotion, es decir, lo que tienen planeado es cada poco tiempo ir incluyendo más tipos de personajes, más grupos de personajes, más vegetación, etcétera. Todo eso va ampliando en la biblioteca. Si aún fuera poco eso, tenemos toda la galería de Kixel Megascan, que tiene a su vez 3D assets vinculados con el mundo, con edificios, con comida, como veis, elementos históricos, industriales, de interior, de naturaleza, y han incluido en esta última versión lo que son los decals y las 3D plants. Las 3D plants, bueno, Kixel Megascans es una empresa que se dedica a realizar modelos en 3D con fotografías de alta calidad, tienen muchísima calidad. Y las plantas 3D, pues bueno, ahí tenéis Garden Plants, yo tengo por aquí alguno descargado, todos estos podemos descargarlos, como veis, directamente. Y básicamente lo que tenemos que hacer es seleccionar el elemento, seleccionar los dos elementos que queramos y arrastrarlos desde la biblioteca. A partir de ahí podemos trabajar con ellos como queramos y ponerlos como en la situación que queramos. Todo eso con todo lo que incluye Kixel Megascans, sin ningún tipo de problema. Los decals que ya están, digamos, presentes en Twinmotion de manera natural, pues son calcomanías, es decir, son elementos que nos permiten, vamos a ver si lo tengo por aquí, no tengo por aquí ninguno, pero nos permiten aplicar imágenes sobre los objetos 3D. Vamos a ver si por Sí, aquí... son como, puedes asociar, bueno, aparte de grafitis y marcas para las vías y demás, le metes suciedad y lo que hace es darle un punto más, ¿no? Pues, yo qué sé, suciedad, motas Sí, de lo que sea, vamos. efectivamente. Yo tengo por aquí, por ejemplo, ese descargado y simplemente lo arrastramos y eso, al Perfecto. arrastrarlo, básicamente lo que conseguimos es darle, bueno, no sé por qué no se ve ahora, pero básicamente ahí lo veis, ¿no? Se puede aplicar esa textura sobre la superficie directamente. Incluso ese elemento, entre todos los que hay, yo tengo por ahí, no sé si tengo alguno más descargado, pero se puede descargar fácilmente, simplemente hay que hacer un clic, eso lo descarga directamente, ahí lo veis, y eso lo podemos aplicar sobre cualquier superficie. Básicamente lo arrastramos, lo ponemos en la superficie, por ejemplo sobre la roca, el programa lo carga y esa es una imagen que se adapta a la forma del objeto para darle la característica que estás buscando. Vale. Vamos a darle un poquito más de tamaño y por ahí está, bueno, en este caso no se ve muy bien, pero ahí tenemos una superficie, bueno, ahí no se Sí, ve muy bien. le añaden las imperfecciones que luego al final aumenta el realismo de la... Sí, 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 sí. Tenía uno descargado por ahí, lo que pasa es que ahora no lo encuentro, como hay tantos, y lo tenía guardado en favoritos, pero no lo encuentro. El favorito lo guardas con ese corazoncito y entonces cuando te vas a la biblioteca, pues le das al corazoncito y tienes ahí guardado el elemento. Pero me desapareció de la opción. Pero bueno, son opciones que le dan, ya es un paso más de realismo, ¿eh? Eso, daos cuenta que esta roca que tenemos aquí es un objeto de Twinmotion, de la biblioteca, digamos, de Twinmotion, pero a esa roca le podemos añadir, pues como decíamos, esa mancha, ¿vale? Y esa mancha conseguirle
darle a, era aquí el desfase, no era el tamaño, sino el desfase. El anterior, ahí lo veis cómo se puede cubrir esa roca con esa mancha sin ningún problema. Y bueno, pues básicamente esa es la historia. El desfase es el que nos hace adaptar la geometría del decol a la superficie. Veis cómo se adapta en todas las partes del elemento. Vale. Teníamos por aquí, de hecho, aquí tenemos, vamos a coger este y vamos a darle el desfase. Y ahí tenemos ese desfase también, ¿no? Por ahí. Bueno, pues así, buscando por ahí, hay uno que está muy bien, que es para las rocas, que es como si tuviera como barro mojado, sobre todo para las que están cerca del agua, y queda realmente bien. Después, bueno, una cosa que no, una de las novedades que veíamos en el vídeo, que no, un poco puedo hacer yo porque no dispongo de ese dispositivo, que es el mouse de 3D Connection, que es bastante interesante, sobre todo para los usuarios que lo tienen, que están súper contentos con él. Es un dispositivo que nos permite navegar y aparte de Twinmotion parece que es un programa especialmente dado al tema de utilizar ese dispositivo. Por fin han incorporado la navegación con ese dispositivo para que sea totalmente compatible con el programa. Y por último, y ya como gran salto en cuanto a la distribución, por así decirlo, de todo el contenido multimedia que nosotros generamos, lo que es el compartir toda la información que nosotros generemos, como digo, las imágenes, los panoramas, los vídeos, el presentador, el panorama set, es decir, el conjunto de panoramas, compartirlo en la nube, ¿vale? Todos los usuarios de Twinmotion van a disponer de un espacio en la nube de Twinmotion para conseguir o para poder compartir los modelos. Vale, yo tengo por aquí varios hechos de varias presentaciones que hicimos, de algunos cursos, etcétera. Este lo generé hace poquito, precisamente con el tema de esta nueva versión. Tiene muy poquita calidad porque son panoramas que están renderizados con Path Tracer y lo hice para que lo veáis y un poco para que veáis cómo funciona. Como veis, tenemos el panorama en el que nos podemos mover en 360 con HDR y tenemos ahí una serie de puntos. Si dejamos el ratón quieto, salen unos puntitos que nos permiten, haciendo un clic, navegar hacia ese panorama que tenemos ahí para visitar distintos puntos de la escena. ¿Vale? Siempre todo en 3D. E incluso si dejamos, como digo, el ratón quieto, pues aparece ese otro punto. Esto es una novedad que no aparecía previamente. Y ahí tenemos pues esa visión. Como digo, esto tiene muy poca calidad. Está simplemente a 2K. La configuración que viene por defecto en este archivo es 6K. Y bueno, para evitar un renderizado mayor de tiempo y que tenerlo preparado para la presentación, pues como veis, ahí tengo la escena. Aquí tenemos un navegador también que nos permite navegar entre los distintos panoramas y básicamente así lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Además, sí, perdona, termina. No, Jesús, di, comenta. No, simplemente comentar el Twinmotion Cloud, sí, que es todo lo que estás viendo, que la novedad en este caso es el tema de los panoramas, que me parece súper potente, sí. Ya que tienes una visita virtual al uso. Sí. En muy poco tiempo marcando los puntos del proyecto que has hecho en una hora, hora y media. O sea, que es una cosa a tener en cuenta y es que además puedes compartir tanto panoramas como incluso el acceso al proyecto y que el cliente navegue por el proyecto y tal, todo a través de un enlace. Tienes todos tus proyectos guardados y a través de un enlace puedes compartirlo fácilmente, que esto no le damos importancia, pero la inclusión y la mejora que están haciendo con Twinmotion Cloud es brutal. O lo que vas a comentar ahora mismo de las puestas en fase, a mí me parece el punto ya total que completa Twinmotion porque te da una facilidad de presentación de cara a la presentación de proyectos sin necesidad de una máquina hiperpotente. O sea, simplemente con un enlace desde cualquier dispositivo tienes una visita virtual al proyecto total, incluso añadiendo fotografías, vídeos, puestas en fase
añadiendo a esa visita que es un vuelo, al final es como un videojuego. Sí, Y a efectivamente. mí me parece una de las cosas más relevantes Sí, de estas últimas versiones. es absolutamente impresionante porque, bueno, aquí visteis el panorama. Simplemente el panorama compartiendo este enlace y enviándoselo a cualquier persona. En este caso tiene puesto una contraseña, con lo cual además le añaden una característica de seguridad que siempre para temas de confidencialidad está bien, ¿no? Se puede desactivar y ya está. Compartiendo este elemento podéis navegar sin ningún problema a través de un navegador, es lo que dice Alex. No hace falta una máquina potente porque nosotros podemos movernos por los panoramas. En este caso, los panoramas no dejan de ser imágenes, entonces, bueno, podríamos decir, bueno, sí, pero son imágenes, vale, muy bien, pero es que si os dais cuenta, aquí yo estoy en un navegador web y me estoy moviendo ahora en tiempo real y estoy viendo toda la escena dentro de un navegador web. Realmente es impresionante porque tenemos todo configurado tal cual lo teníamos en el programa. Daos cuenta que Twinmotion es un programa que pesa sus gigas, que tarda en instalarse, que tiene unas bibliotecas enormes, todos los elementos de los árboles, etcétera. Es una pasada. Y después incluimos la posibilidad de que vayan apareciendo los distintos elementos tal y cual nosotros lo hemos configurado en nuestra escena. Es decir, que podemos movernos por el proyecto, podemos darle a una persona que necesite ver el proyecto, verlo en tiempo real y que se pueda mover sin tener instalado el programa para que vea el resultado del trabajo, cómo va, o el trabajo definitivo. Sí, Y moverse intuitivamente, además, que es que sí, luego al sí, final son las barritas, las puestas en fase, sí. el WASD o las flechitas para desplazarse, es que Yo parece un utilizo, punto. sí, yo utilizo el movimiento de cualquier videojuego. Tampoco hay que saber, evidentemente, de videojuegos para esto, pero te puedes mover también con el zoom hacia adelante y hacia atrás, con la rueda del ratón y con las teclas de dirección, es decir, que un poco como quieras, ¿vale? O sea, que ahí es una auténtica maravilla, ¿no? Ya ver también las reflexiones en los... O sea, es una auténtica pasada. Es una auténtica pasada y daos cuenta que todo esto además tiene una configuración de calidad, que se le puede dar más calidad, dependiendo de lo que necesite cada uno, ¿eh? O sea que es una auténtica pasada. O sea, desde mi punto de vista, es una auténtica Totalmente. pasada. Eso es. Y bueno, pues es un poquito la historia. Básicamente, además de eso, por comentar, no solo lo que es la puesta en fase, que es todo el desarrollo del proceso constructivo, como habéis visto en este caso, que configuramos. Esto es del curso gratuito, si no recuerdo mal, ¿vale? Pues todo eso se puede incluir vídeos, se puede incluir imágenes, se puede cambiar la representación, es decir, que es un poco y todo totalmente configurable por parte del usuario que tenga acceso al enlace.